2,000 trabajadores del sindicato en conceptos distintos, etcétera, etcétera. O el caso de los recursos del Seguro Popular, donde de los 1.500 millones asignados a la compra de medicamentos solamente se ejercieron 180 y 320 desaparecieron. Yo creo que ese es el problema de la opacidad y la rendición de cuentas, es que cuando hay malos manejos se tienen que encubrir. En el caso de los montos de irregularidades en el Estado de México, ascienden a 12,690 millones de pesos. Y no lo digo yo, sino lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Hay que cambiar las cosas. Tenemos que ir a otro tipo de gobiernos, porque este tipo de desvío de recursos es lo que explica lo que vimos hoy en el periódico Reforma. De un reloj se le da al actual gobernador Enrique Peña Nieto en la tienda Villán en Beverly Hills para clientes distinguidos que hacen gastos por más de $2 millones para vestirse. Ahí donde va el príncipe William y el príncipe Carlos de Gales, magnates como Carlos Slim o incluso los hermanos Hank Ron. Yo por eso creo que tenemos que recoger las experiencias exitosas. Y cito una. Voy a citar el discurso de Alonso Lujambio, comisionado presidente del IFAI, en el 31 de octubre del 2006, cuando yo terminaba la gubernatura de gobierno. Dice, en una ceremonia muy especial, porque el Distrito Federal es el primer gobierno en México que materializa el proyecto nacional de Infomex. Como se acabó el tiempo, nos voy a decir una cosa. Así el Distrito Federal se convierte por derecho propio en un gobierno pionero, ejemplo para toda la República en rendición de cuentas. Yo era el jefe de gobierno en esos momentos, en Lujambio era el comisionado presidente, ahora secretario de Educación, y no estamos inventando ninguna información. Gracias, Alejandro Encinas. Toca turno a Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Hablar de buen gobierno es hablar de un gobierno eficaz y honesto. Y aquí hay que comenzar por donde tienen que comenzar las cosas, desde el gobernador del Estado. Si el gobernador del Estado no es una clara demostración de honestidad y de transparencia, todo lo demás no va a servir, porque entonces no va a quedar la señal claramente marcada a toda la administración de que no habrá tolerancia ninguna para la corrupción. Yo voy a ser un gobernador comprometido absolutamente desde mi vida personal al cero tolerancia a la corrupción. Voy a instalar una oficina al lado de la oficina del gobernador para que los ciudadanos directamente puedan llamar y denunciar cualquier intento de corrupción en un trámite, en alguna dependencia, directamente llamando. Se investigará y habrá cero tolerancia a la corrupción. Si no se empieza desde el gobernador del Estado y la señal clarísima y el compromiso clarísimo de que el gobernador no tolera la corrupción, todo lo demás son palabras que se lleva el viento. Hacer buen gobierno es aplicar las políticas de transparencia, de rendición de cuentas, que por supuesto están en la ley. Si leyes no nos faltan, lo que hay que hacer es cumplirlas y que haya congruencia y compromiso del gobernador para cumplirlas. Segundo, buen gobierno también es aplicar políticas en favor de las mujeres. Las mujeres hoy tienen en el Estado de México muchos problemas. Son un sector fundamental que hay que atender. Voy a ser un gobernador aliado a las mujeres, con programas con estancias infantiles, con programas para apoyarlas, para iniciar empresas de mujeres con crédito a la palabra, apoyo para el transporte a las mujeres en forma segura, con un transporte rosa, apoyo para que las mujeres puedan ser atendidas en refugios, en donde en algunas de ellas están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, una red estatal de refugios para mujeres en situación de violencia, atendidas por las propias mujeres y no por el gobierno, porque al gobierno no le tienen confianza, sino a las propias mujeres que tienen vocación de ayudarlas, de servirlas. Un gobierno aliado a los jóvenes también es hacer gobierno, buen gobierno, atendiendo la problemática, ampliando espacios educativos en preparatorias, creando más carreras profesionales, también ampliando el fondo de créditos para que emprendan sus negocios los empresarios jóvenes. En fin, atender a la juventud también es hacer buen gobierno, atender a los adultos mayores a través de políticas especiales con los programas sociales que existen, pero además ampliando la red de casas de convivencia para ancianitos o personas que se quedan solas en sus casas cuando las personas de la familia salen a trabajar. Gracias. Buen gobierno es atender los problemas humanos concretos. Muchísimas gracias a Luis Felipe Bravo Mena. Toca turno ahora a Erubiel Ávila Villegas de la coalición Unidos por Ti para hablar de transparencia y buen gobierno. Alejandro es el candidato de los ataques, yo soy el candidato de las propuestas y me centro a las propuestas.
Yo creo en la transparencia, en la rendición de cuentas. La fórmula para combatir la corrupción es a través de la rendición de cuentas y la transparencia. El gobierno debe ser como una vitrina de cristal. La gente tiene derecho a conocer en qué se gastan sus impuestos, cómo, qué acciones, qué obras. Por eso voy a impulsar un gobierno transparente y voy a empezar conmigo mismo. El buen juez por su casa empieza. Voy a hacer pública mi declaración de bienes todos los años. De hecho, hoy como candidato fui el primer candidato que a las 0 horas del 16 de mayo presentó públicamente su manifestación de bienes. Celebro que Luis Felipe haya atendido esta invitación que hice en su momento. Falta Alejandro, no sé si oculte algo, pero bueno, es un tema de él. Propuestas concretas. Voy a crear el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas. Voy a impulsar a consolidar un gobierno electrónico y a eliminar requisitos innecesarios en los trámites gubernamentales. Y voy a impulsar una reforma al reglamento de tránsito metropolitano. Primero, respecto al Consejo Ciudadano, este se va a integrar por 11 mexiquenses distinguidos que no militen en algún partido político, que no formen parte del gobierno. Dentro de sus facultades será investigar posibles actos de corrupción e inclusive tendrá la facultad de recomendar cesar o inhabilitar a algún funcionario público. Respecto al gobierno electrónico, apoyándonos en la ley de medios electrónicos, habrá de impulsar un gobierno que la gente pueda hacer todos los trámites desde su casa, desde su negocio, registrando únicamente la firma electrónica. Y también voy a eliminar requisitos que a veces son innecesarios, son engorrosos. Por ejemplo, platicando con las madres de familia, me comentan que es innecesario estar pidiendo cada año la acta original, la acta certificada de nacimiento de sus hijos. Y respecto al reglamento metropolitano, voy a proponer, porque esto lo vamos a hacer en equipo con quienes formamos parte de esta gran zona metropolitana, facultades a los policías de tránsito para evitar inhibir actos de corrupción. Me pronuncio a favor de un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas en favor de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Erubiel Ávila. Supongo que la primera pregunta que tengo que hacer, Alejandro Encinas, es si harás pública y si ya hiciste pública tu declaración patrimonial. Yo he hecho pública mi declaración patrimonial desde 1997, cuando ocupé mi primer cargo público. Ha estado en la página de internet todos los años que estuve en el gobierno del Distrito Federal. En el caso de la Cámara de Diputados autoricé, y la acabo de entregar en el momento que solicité la licencia, que hicieran pública mi declaración de bienes. Los estatutos de mi partido nos obligan a hacer ante el propio partido la declaración patrimonial. Esto es más que público y notorio. Si no notan cambios es porque no ha habido cambios en el patrimonio familiar, ahí evidentemente. Ahora, porque nosotros no hacemos negocio. Pero no quisiera quedarme sin responder algunas otras cuestiones de la transparencia, porque sería muy bueno que Erubiel nos rindiera cuenta, por ejemplo, de su gestión, no solamente con los endeudamientos que hizo en el 2006 y 2009, de los restunos en los recursos del municipio, sino qué pasó con licitaciones como las de cerca de 2,000 computadoras que se asignaron directamente sin licitación, qué pasó con los subejercicios en su gestión, por qué no se concluyeron las obras. Eso es transparencia, lo que hay que dar a conocer en realidad. Hay 3 señalamientos, Erubiel. Con mucho gusto. Son falsos, son infundados. No comparto lo que está diciendo Alejandro. Definitivamente, yo siempre me conduje con honestidad, con transparencia. Las cuentas están claras. El órgano de fiscalización de la Cámara, tanto federal como local, me han dado todas las solventaciones correspondientes. Así es que no es lo que dice Alejandro. Pero sí es importante evaluar las gestiones, ya que Alejandro está hablando de evaluar las gestiones. El año, Alejandro, que tú fuiste jefe de gobierno, que te puso tu jefe López Obrador en esta responsabilidad, vale la pena decir que no te fue tan bien. Quiero comentarte que no lo digo yo, lo dice la gente y un periódico de circulación nacional. Mira, dice, saca Encinas la peor nota, es decir, fuiste el jefe de gobierno peor evaluado respecto a tus compañeros de partido, 5.4, no lo digo yo. Seguido escucho que presumes lo que hiciste en el DF, pero mira, aquí lo que vale es lo que dice la gente y la gente te reprobó. Me encantan estos tipos de debate. Mira, aquí los hechos son los que cuentan. Mira, cuando un dato de lo que es eficiencia y buen gobierno. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la jefatura de gobierno, el presupuesto de la ciudad era de 48,000 millones de pesos. Cuando yo terminé la gestión,
logré un presupuesto de 104,000 millones de pesos, sin aumentar impuestos, sin aumentar tarifas, sin tener ningún subejercicio, y le dejé al nuevo jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, 13,600 millones de pesos en efectivo en caja para desarrollar sus acciones. Y eso es lo que habla de eficiencia. Y aquí una corrección simplemente sentido común. A mí no me puso Andrés Manuel López Obrador de jefe de gobierno. A mí me asignó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el órgano competente para definir estas situaciones. Hay que respetar las instituciones y las leyes. Los dos, tanto Alejandro Encinas como Luis Felipe Bravo Mena, han hablado de la gestión en el Estado de México, en parte en Ecatepec, pero del gobierno del Estado de México, que hoy no gobierna Erubiel Ávila, hay que decirlo, pero es decir, la pregunta es clara para los tres. ¿Ustedes creen que hay que evaluar? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar el nuevo gobernador del Estado de México a revisar las últimas gestiones del gobierno del Estado de México? Yo creo que no es un asunto estrictamente del gobernador. Por supuesto que el gobernador tiene las responsabilidades sobre las instancias fiscalizadoras del Ejecutivo, aunque también es una tarea del Congreso local. Aquí lo importante para acabar con la impunidad es que el órgano fiscalizador, tanto del gobierno del Estado como del propio Congreso de la entidad, no permitan el encubrimiento y la impunidad. Por supuesto que vamos a dedicar tiempo para limpiar todas las irregularidades que se cometieron en los gobiernos anteriores, aunque tampoco nos vamos a distraer mucho en la cacería de brujas, que los órganos fiscalizadores hagan su trabajo para poder erradicar tanta corrupción e impunidad como la que hemos vivido en la entidad. Y la pregunta para Erubiel Ávila y Luis Felipe Bravo Mena es, han hablado, los dos han presentado su declaración patrimonial, Alejandro ha explicado dónde está la suya, pero ¿quién más tendría? En México, ¿cuál es el paso que tenemos que dar? ¿De quién más tendríamos que saber, aparte del gobernador, cuánto gana, dónde vive, cuál es su patrimonio? En términos de ley, porque hoy, por ejemplo, en muchos gobiernos, pues las declaraciones patrimoniales las conocen las contralorías y nada más, ¿no? Hay otros países y otros gobiernos donde esto es público. ¿Cuál es su opinión de ustedes dos en particular sobre de qué funcionarios tendríamos que saber qué patrimonio tienen, dónde está su dinero, de cuántos? Todos los funcionarios tienen que hacer su declaración patrimonial y de todos deberían ser transparentes esto. Y por cierto, yo hago mi declaración patrimonial no porque me invite Erubiel. He hecho mis declaraciones desde que soy funcionario público también, pero yo agrego y los invito a que nos hagamos el examen antidoping personal y de nuestros equipos, para que también en esto haya plenitud y certeza de que quienes estamos aspirando a gobernar y que los equipos con los que aspiramos a gobernar y que están trabajando con nosotros están absolutamente limpios en esta materia, porque si estamos hablando de que va a haber un combate a la delincuencia, de que va a haber una transparencia, etcétera, bueno, pues hay que pasar también por este examen, no solamente la declaración patrimonial. Los invito, Erubiel, Alejandro, a hacernos el examen antidoping personal y hacia nuestros equipos. Y mañana mismo... Supongo que hay una propuesta ahí de hacer el examen antidoping. Es muy rápido decir sí o sí, ¿no? Antidoping, también el psicológico. Pero el mejor antidoping es la chequera. ¿Por qué no comparamos las cuentas de banco de los tres públicamente? Con mucho gusto, lo que sea necesario. Las cuentas de los bancos, dice, las cuentas de banco de los tres no están en la declaración patrimonial. Y el antidoping. Sí, pero ese es el mejor antidoping contra la corrupción. Con mucho gusto. Las dos. No escondemos, yo no escondo nada. Es decir, las chequeras, las cuentas de cheques en unos días y antidoping en unos días. Es un compromiso tomado aquí. Mañana, ahorita mismo. Con toda disposición. Con toda disposición. Y también las propiedades, en dónde están, etcétera. Todo, público. Claro. Vamos a hacer un análisis, una auditoría completa de todo el patrimonio. Eso. Y sí quiero esta respuesta porque también porque la ley no los hace transparentes, que es hasta dónde van a proponerle a el Congreso de este Estado que sean transparentes las declaraciones de qué funcionarios. Porque hay de muchos funcionarios que no son transparentes, que no las conoce la opinión pública. En mi caso, todo el gabinete, todos los servidores públicos de confianza van a estar obligados a presentar públicamente su declaración de bienes. La gente merece saber, necesita saber cómo gasta, qué tiene cada funcionario público en el Estado de México. Bueno, no hay que proponerlo, ya lo hicimos en el Distrito Federal. Todos los funcionarios miembros del gabinete y las decisiones generales hicieron